Uno de los temas con los que la mayoría de cristianos se topan, temas de discusión, es acerca de la unidad de la iglesia. Si la iglesia es una sola, porque hay tantas denominaciones. Y el tema de las denominaciones surge una y otra vez. Carlos, ¿cómo surgen las denominaciones? Bueno, en el lado evangélico, las denominaciones surgen en la época de la Reforma. De hecho, muy poco tiempo después de que Lutero inicia la Reforma en 1517, tenían una discusión, una diferencia de opinión en cuanto al significado de la Cena del Señor. Y se reunieron para tratar de acordar cuál era la postura bíblica. Y lo que aprendemos de la Reforma es que como los reformadores tenían un anhelo de ser fieles a las Escrituras y al significado de las Escrituras, lo que es la sana doctrina, ellos estaban listos a luchar por preservar esa sana doctrina. Y cuando se reunieron ahí en 1529 para tratar de ponerse de acuerdo junto Lutero con Zwinglio y otros de los reformadores, no lograron hacerlo, ¿verdad? Zwinglio tenía una postura, Lutero tenía una postura distinta y decidieron entonces quedarse por separado, y fue el inicio histórico, digámoslo así, de las denominaciones protestantes. David, y cuando hablamos de las denominaciones, entonces quizás estamos señalando que las diferencias entre las denominaciones son solo doctrinales, puntos doctrinales, o hay otros temas que separan a las iglesias y hacen que se organicen de manera distinta. No, yo creo que principalmente a veces es las diferencias doctrinales, pero no. Y yo creo que han habido divisiones o separaciones simplemente por estilo de adoración, por la manera que se hace la política en la iglesia, y la manera que la organización, el gobierno de la iglesia, cómo se estructura. Muchas veces esos asuntos son más calientes, podemos decir, que doctrinales, pero eso ha motivado muchas denominaciones y subdominaciones dentro de denominaciones grandes. Y esto me hace pensar, las denominaciones en sí, Carlos, tendrían que ver entonces si son razones doctrinales y son razones de organización o de política. ¿Las denominaciones en sí nos hacen más fuertes como cristianos o nos hacen menos fuertes? En un sentido pueden hacernos más fuertes, ¿verdad? Pueden ayudarnos a definir cada vez más claramente lo que creemos. A veces en el contexto de las herejías que a veces surgen, los cristianos se ven obligados a refinar su concepto de la fe y la manera en la que expresan su enseñanza sobre la Biblia, y en ese sentido es útil, ¿verdad? No siempre es el caso, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones sí nos puede hacer fuertes. Creo yo que también diferentes denominaciones tienen diferentes énfasis en su enseñanza de las Escrituras, y el tener la diversidad de denominaciones nos ayuda a apreciar la multiforme gracia de Dios, que a veces una denominación enfatiza de una manera, otra denominación enfatiza de otra. Y esto, nosotros como latinoamericanos que conocemos un poco la historia de nuestros pueblos, a veces no nos tratamos muy bien entre denominaciones. ¿Cuál es nuestro consejo ante esta variedad de énfasis, variedad de puntos doctrinales? ¿Cómo es que nosotros, David, tenemos que tratarnos entre nosotros en medio de las denominaciones? Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que regresar a las exhortaciones del apóstol Pablo. No solamente estaba hablando él acerca de diversidad de dones, pero también diversidad de operaciones y administraciones. Yo creo que debemos reconocer primeramente que somos parte del cuerpo de Cristo, de que las denominaciones, en cada una de ellas, contribuyen al crecimiento del evangelio y la expansión de la iglesia en el mundo. En el primer siglo eran por credos, y esta es la única manera que se podían identificar. Ahora tenemos las denominaciones, y yo creo que si lo manejamos de una manera saludable, y eso quiere decir manteniendo el vínculo de amor entre los hermanos, reconociendo que hay doctrinas que son fundamentales y no podemos negociar esas doctrinas. Ya de ahí es simplemente a veces preferencias, y siempre mantener el amor entre hermanos, mantener la unidad del cuerpo, reconociendo la diversidad del cuerpo. Sí, por favor. Añadiendo a eso, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseña que estamos buscando llegar a la unidad de la fe, a la medida del varón perfecto, y ninguna denominación lo ha alcanzado. Por eso es que hay diversidad y distinción, pero el hecho de que tengamos conciencia
de que ninguno de nosotros ha alcanzado la medida de la fe perfecta, nos debe de llevar a la humildad, a la gracia, al amor, al tratarnos unos a otros para poder respetar las diferencias y buscar crecer y llegar cada vez más hacia esa unidad, ¿verdad? ¿Es posible trabajar entre denominaciones en temas comunes a pesar de esas diferencias? Yo creo que sí. Tenemos dos ejemplos. Yo creo que en la historia, una que Carlos mencionó, que fue Lutero, que después de la discusión sobre la comunión, después de tener todo en orden y estar de acuerdo en todas las cosas, ese fue el punto de discusión, y él se levantó y dijo, no estamos de acuerdo en nada, y se fue. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado, que hay áreas, por ejemplo, las doctrinas fundamentales, donde podemos trabajar juntos. Nunca vamos a estar en ciertas cosas de acuerdo completamente. Y como Carlos dijo, ninguno de nosotros tenemos solos mantenemos la verdad, sino que tenemos que reconocer que todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo. Y por medio de ese entendimiento, poder trabajar en esas cosas donde sí tenemos áreas comunes y poder obrar juntos. Y yo creo que también en los tiempos políticos y sociales que estamos viviendo, en nuestros países hay muchos temas que se están discutiendo en este momento, como el tema del aborto, el tema de los matrimonios gay, que generan la necesidad de que nosotros nos unamos y no solamente emprendamos como carreras en solitario, sino que busquemos una cierta unidad entre nosotros. Así es. Y otra vez eso requiere una medida de humildad de los líderes en las denominaciones, que estén dispuestos a dejar de lado las diferencias que no son diferencias esenciales en nuestra doctrina, para poder elaborar juntos, para buscar hacer una influencia positiva en el gobierno, una influencia que tiene una cosmovisión cristiana, ¿verdad? Pero otra vez, ¿verdad? Y la gracia y el amor y la humildad de acercarnos a trabajar juntos es la clave, ¿no? Lo cierto también, y creo que adelantándonos un poco al tema de las denominaciones, que son más bien un movimiento que es ya lejano al siglo XXI. Ya no vemos grandes denominaciones surgir, sino que vemos grandes iglesias surgir y grandes grupos de iglesias surgir. ¿Por qué hay esa diferencia ahora? ¿Por qué vemos un decaimiento del crecimiento de las denominaciones, pero sí un nacimiento de iglesias en solitario que están empezando a resurgir? David. Yo creo que uno de los asuntos, no es todo, pero uno de los asuntos es simplemente que estamos viviendo en un siglo que es pluralista y relativista. Entonces, tener ciertas normas absolutas es algo que muchas veces esta generación rechaza. Entonces lo que forman son, porque no le gusta la política, no le gusta la manera que están haciendo las cosas, o la estructura que ha estado por 100 años, esa es la manera. Entonces lo rechazan, independizándose y quedándose pequeños reinos, exacto. Pero hay un gran peligro con eso también, porque muestra que están abiertos y pueden ir en cualquier dirección y pueden desarrollarse en una manera donde no hay esas normas que ya han sido probadas por los siglos, que ya hemos tenido las denominaciones principales por los últimos 500 años y se han probado contra grandes pruebas. Entonces, tener un balance en ese caso. Entonces yo creo que nosotros podríamos resumir en que las denominaciones como tal son diferentes expresiones del cristianismo, ¿cierto? Con diferentes énfasis y maneras de gobernarse y maneras de actuar, pero que debemos buscar el fundamento común, que siempre es el Evangelio, y la fidelidad a la palabra de Dios en los aspectos esenciales de la Escritura, y que aún en este resurgir de nuevas iglesias, que son muy poderosas como reinos solitarios, la rendición de cuentas y el volver a reconocer que nos necesitamos unos a otros para poder juzgarnos mutuamente, para poder reconocer el valor mutuo es aquello necesario, pero por sobre todas las cosas reconocer el respeto que debemos tenernos unos con otros. Así es. Hasta aquí, qué buena pregunta. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.